Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas. Estamos en el tema de vectores y vamos a resolver el siguiente ejercicio. Se tiene un vector de módulo 480 metros con una dirección con el oeste en un ángulo de 30 grados. Descomponer el vector en sus componentes rectangulares. Los componentes rectangulares es el componente en X y componente en Y. Nos piden determinar o calcular el vector en Y y el vector en X. Aquí tenemos nuestro vector que equivale a 480 metros, que es vector B, y tiene un ángulo de 30 grados. Bien, entonces vamos a determinar lo que nos piden calcular. ¿Ya? Debemos calcular el vector en Y y el vector en X, que son sus componentes rectangulares de nuestro vector, que el vector tiene un valor de 480 metros y un ángulo de 30 grados. Entonces vamos a determinar con los componentes en X. Primero empecemos con el vector en X, que va a ser igual al coseno del ángulo. Aquí vamos a sacar la fórmula en esta parte de aquí. Coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente, que va a ser vector en X, dividido entre el vector resultante o la hipotenusa, que va a ser B. De aquí despejamos vector en X, va a ser igual al vector resultante o vector multiplicado por el coseno de alfa. Entonces podemos calcular el vector en X, que va a ser igual al vector que es de 480 metros multiplicado por el coseno de 30 grados. Y esto ya lo podemos calcular. Vector en X va a ser igual, utilizamos nuestra calculadora, 480 por el coseno de 30 grados. Y es igual a 415.69 metros. Ya tenemos el vector en X, nos faltaría el vector en Y. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a utilizar el seno de alfa, va a ser igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Al cateto opuesto va a ser vector en Y dividido entre la hipotenusa. Despejando vector en Y vamos a tener vector en Y va a ser igual, vector pasa a multiplicar, vamos a tener vector resultante por el seno del ángulo. Entonces podemos reemplazar y vamos a tener el vector en Y. El vector resultante es igual a 480 metros multiplicado por el seno de 30 grados. Y tenemos el vector en Y. Multiplicamos de igual manera 480 por el seno de 30 grados y tenemos igual a 240 metros. Y ya tenemos los dos componentes del vector, el vector en X y el vector en Y, el componente en Y y el componente en X. Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas.